Dentro de uno de los edificios más históricos e importantes de Costa Rica se encuentra también la cafetería más histórica e impresionante del país. Lo interesante de esto es que está en parte oculta, o al menos no se le da como la exposición que siento yo que se merece. Hoy viajé al año 1800 y ni siquiera me di cuenta. Y es que para entrar a la cafetería, primeramente hay que entrar al Teatro Nacional. La razón de por qué digo que está oculta es porque no está como a simple vista, digamos. Si usted la conoce, no me venga a decir como, solo usted no la conoce, no sé qué, todo el mundo sabe dónde está. Bueno, es cierto, yo no la conocía y justamente me refiero a eso. Pero hoy venimos justamente para conocerla y para enseñárselas. Y es que yo empecé a hacer estos videos siendo de Costa Rica y para gente de Costa Rica y también para gente fuera de Costa Rica, por supuesto, porque me di cuenta de algo, y es que siendo yo de acá, me percaté de que muchas veces, como ticos, no descubrimos, no recorremos nuestro propio país, y es algo que me he dado cuenta que le pasa a mucha gente también, lugares como el Teatro Nacional, como los museos, parques y demás, a veces simplemente como que hacemos que están ahí, sabemos que existen, sabemos cómo son, pero nunca hemos ido o nunca los hemos valorado. Por eso vengo yo aquí por ustedes a conocer, a enseñarles, y si ya conocen también, para recordarles cómo es el asunto y hablarles un poquito de la historia del lugar, de lo que yo investigué, pero en palabras mías. Para entrar a la cafetería, por supuesto, y para nosotros que vamos a hacer el recorrido, obviamente lo primero es entrar al Teatro Nacional. Vamos a hacer lo que se llama como un tour guiado, que es que va alguien diciéndonos como todo, explicándonos todo. Estos tours están en español e inglés por si es de su interés, y nosotros pues de ahí venimos a ver qué tal, pero después para ir a la cafetería a la que les digo. Me parece curioso porque no es la primera vez que yo vengo al Teatro Nacional. Yo ya había venido antes, hace años, pero solo había estado en esta sala, no había ni conocido dentro del teatro ni la cafetería. De hecho, las fotos están como curiositas, Por dicha, después me pegó la pubertad. Justo ahí en esa entrada está la cafetería a la que ahorita vamos a ir. Lo que hay acá son unas estatuas que representan esta la tragedia y esta la comedia, cosa que no se haya presente en este canal. Le cuento aquí para el que no sabe o para el que sí sabe y no se acuerda. Nuestro país es chiquitito como yo, pero tiene una historia bonita, también como yo. Pero parte de la historia del teatro, así como la historia de Costa Rica, funciona como una especie de metáfora incluso con el hecho de que hay una cafetería aquí dentro del teatro. Y es que nuestra historia se resume básicamente en café y en desarrollo de infraestructura. A finales de los años 1800 en nuestro país se vivía una época de prosperidad gracias al café. Por supuesto, a la venta y exportación de café, a muchísimas partes del mundo, principalmente a Europa. Y los ticos, vueltos locos en ese momento, se les metió en la cabeza que querían hacer un teatro que rivalizara con los grandes teatros europeos. Cosa que por supuesto no era sencilla, Y a partir de ese momento, cada grano de café que se exportó desde el país empezó como a contribuir a ese sueño, Artesanos de todo el país e incluso extranjeros fueron los que le dieron como la forma aquí a todas estas esculturas lindísimas, al mármol, a la madera y al oro, porque aquí hay mucho oro. Todos estos materiales tan bonitos son los que visten el Teatro Nacional desde 1897, que fue cuando se inauguró. Es impresionante entrar a este lugar. Nos contaron que toda esta área, como donde están las butacas, tiene como un mecanismo especial como para elevarse al mismo nivel que el escenario y que queda así como un solo escenario enorme. Y bueno, este mecanismo se utiliza como para actividades muy especiales que se hacen en el teatro. También un dato súper curioso, y es que ese espaciecito que se ve ahí se llamaba el palco de las viudas, porque justamente las viudas se sentaban ahí como para que la gente viera que estaban viudas, como para cumplir esta parte del duelo y estar como aparte. Y bueno, luego de ahí ya salimos para subir al segundo piso. Todo el lugar está lleno de arte, las paredes con un montón de elementos decorativos de oro, real, de oro que sí es verdadero. Bueno, el que estaba dentro del teatro también, pero era como una especie de aleación, no sé si se le puede decir así, o mezcla entre yeso y oro. Este sí es oro legítimo. Nos acaban de contar algo que me pareció increíble, y es que estamos en ese momento como en el segundo piso. Ya vieron que se ve aquí todo desde arriba. A este piso anteriormente solo podía asistir la oligarquía, que era como la clase alta del país. No permitían que a este piso se acercara la clase baja. La clase baja solo podía entrar al tercer
piso, no tenían ni banquitas ni nada, eran estar de pie, y la entrada tampoco era por el mismo lugar que entraban las personas de clase alta, tenían que ir por otro lado completamente del edificio. Hay un montón de pinturas hechas por un montón de artistas italianos. Esta, que es la más famosa, yo creo, la alegoría del café y el banano, que es la que está en el billete de 5 colones. Para mí, el billete más lindo que tiene este país. Les juro que todavía no entiendo cómo hay gente de Costa Rica que vive aquí y que no conoce este lugar. Acá donde estamos se llama El Foyer, creo. No sé si lo pronuncié bien. Creo que es de los lugares más majestuosos en los que he estado en mi vida. Nos están contando que este lugar sigue en uso. Todavía hay algunas actividades que se siguen haciendo aquí, como recitales de poesía, de música y demás. Y les juro que me siento en otro país y en otra época. Hoy viajé al año 1800 y ni siquiera me di cuenta. Y bueno, ya se terminó el tourcito por el teatro. Ahora sí toca ir a la cafetería, que por lo que veo son las 4:36, justo a la hora del café, y está bastante llena. Vamos a ver si podemos entrar. Díganme qué les parece este lugar. Creo que nunca he tomado café en un lugar tan fino, man. Esta cafetería se llama Alma de Café y nos acaban de contar algo súper interesante de acá, y es que en este espacio donde ahorita está la cafetería, antes era una cafetería solamente de mujeres. Hace un ratito también nos llevaron como a otro espacio que está al frente como de esta sala, donde era la cafetería solamente para hombres, mae. Como que no se mezclaban entre sí, mae. Tenemos una cafetería para mujeres, otra para hombres. Ahorita la única que está funcionando es solamente esta. Está cool y está muy bonita, mae. Está loquísimo porque, bueno, es una cafetería, venden café, pero no solamente cosas como para tomar café, mae. Aquí hay literalmente comida. Si usted está interesado en venir, hay lasañas, ensaladas, hay de todo. Eso sí le digo, considere que es un lugar que usted entra y se siente como fino. Los precios son iguales, ma. Está como un poquillo cariñoso. Si usted está acostumbrado así a comerse un pancito con café Namusmani, ma, sí va a notar como una pequeñita, enorme diferencia en los precios. Los sándwiches a partir de 5.000, 7.000 colones, unos $14 más o menos por un sándwich. La lasaña en 6.900. Considere que usted viene aquí a pagar por el lugar, por la experiencia. Pida que lo traigan de cumpleaños, mae. Un cheesecake de fresa se ve bien. El tenedor también usaban los oligarcas en 1800. Me antojaron de un postre, yo también voy a ver de qué hay. Me pedí un pie de manzana. Mae, es que, o sea, vea lo que es tomarse un cafecito con literalmente una pintura del renacentismo así de fondo, mae. Mae, sí se siente uno como en Italia. Lo digo yo nuevamente como si hubiera estado en Italia, pero mae, está como loco. Sí puedo decir que nunca he estado en una cafetería así, mae. Es como una experiencia diferente. Las sillas están como italianas, los menús italianos. Este pie huele mucho a Italia. Mi novia se ve italiana hoy. Yo me pedí poderosísimo pie de manzana con helado, pero no nos han traído el café, entonces no puedo disfrutar de esto a gusto todavía. Una limonada muy italiana. Mae, también tengo que decir que me la imaginaba un toque más oculta, mae. Como que pensé, según lo que había escuchado, que estaba como más oculta en el teatro, y en realidad está como en una puertecita a la par de la entrada, mae. Un poco clickbait del video. No, pero en serio, como les dije al inicio, mae, decía que estaba oculta porque realmente, mae, hay mucha gente que no sabe que aquí hay una cafetería y no está como a simple vista fuera del teatro, mae. Usted puede pasar toda la vida al frente del Teatro Nacional, que si no entra y se da cuenta que aquí hay una cafetería, no se da cuenta. Vamos a ver qué tal andamos de mi pie de manzana italiano. Muy curioso el sabor de la vainilla italiana. Esta vainilla siento yo que es un poco de Roma tirando a Nápoli, mae. No, pues ya en serio, mae, está muy bueno. Bueno, también es helado de vainilla. El helado de vainilla no puede estar malo. Vamos a ver qué tal el paisito. Se ve prometedor. Ese pie tiene como cara de Turín. Es de manzana, pero trae pasas, estos elementos que algunas señoras diabólicas se atreven a echarle a los tamales. Echarle pasas a los tamales no es muy italiano de su parte, señora. Está enojada porque no le han traído el café. Ya me trajeron el cafezuki también. Absolutamente italiano. Esta sí es la verdadera experiencia italiana. Nunca se había tomado un café tan fino usted. Oiga, ¿y eso qué? Hay que esperarse hasta que caiga todo. Gente, si vienen, vean como con 2 horas y media más o menos de tiempo. ¿Y por qué no se lo toma de ahí? Man, no sé si estoy delirando, que les juro que esto es de los cafés fríos más ricos que me he tomado. Y es que también es interesante porque todo el café que se vende acá es 100% tico, man. ¿Qué tal? Está increíble. Italiano.
¿O no italiano? Je m'appelle. Ma, el café está increíble, mae. Cucchini va a probar el pie italiano. He de decir que sí está como medio cariñoso, pero mae, las porciones son grandes. Para mí es como importante también y me da sentimiento porque mae, yo soy actor de teatro. Yo con 12 años empecé a actuar en un teatro en Pérez. Mae, siempre tuve el sueño y el deseo de poder presentarme aquí algún día. Hoy vine no a presentarme, pero igualmente me parece bonito. Tal vez algún día me presento aquí, mae, con la nueva obra Las aventuras de Albertillo y su pandilla, próximamente solo en cines, digo solo en teatros. Y bueno, les mandamos una calurosa y sobre todo italiana despedida desde acá, la cafetería secreta del Teatro Nacional. Díganme qué les pareció el video, ¿les gustó? ¿Qué es lo siguiente que quieren ver aquí de Costa Rica o fuera de, menos Estados Unidos mientras me dan la visa? Y mae, espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban y todas esas varas que dicen los youtubers. Despídase Cucardo. Arrivederci. Yo referencia. Y nos despedimos con esta increíble imagen del cielo nocturno, casi nocturno, de San José, con el Teatro Nacional de fondo.